Assalamu alaikum wa rahmatullah. En este episodio vamos a hablar sobre el tema de la comunicación. Súper importante, que seguro que habéis oído hablar un montón sobre el tema de la comunicación en la pareja, con los niños y demás, pero que en el día a día en verdad lo pasamos por alto. Lo pasamos mucho por alto. Sobre todo cuando ya llevamos cierto tiempo de convivencia, es algo que falla mucho y la mayoría de problemas de pareja podría decir que se deben a una falta de comunicación. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero la mayoría de veces los problemas, digamos, de pareja, las discusiones de pareja, las diferencias entre la pareja se podrían solucionar con una buena comunicación. Sí, de hecho es curioso porque esto se aplica a los problemas de pareja, se aplica a los problemas entre amigos, se aplica a los problemas en una empresa en la que no se comunican los diferentes mandos y al final dan órdenes contradictorias. Quiere decir que la comunicación es la transmisión de una información que es necesaria. Y si esa información no se transmite, el sistema en cuestión, ¿vale? Pues obviamente tendrá deficiencias, ¿vale? Porque recibirá órdenes contradictorias o lo que sea, ¿vale? Obviamente no es un sistema robótico ni informático, un matrimonio, un sistema humano, pero existe este concepto, ¿vale? En un interesante versículo del Corán que escuchamos mucho en los khutbas, en los sermones, Dios dice: Ya ayyuhalladhina amanu qulu qawlan sadida. O sea, la gente de Imán, tenéis que decir, hablad con palabras claras o con palabras que vayan al grano, ¿vale? Que esto me recuerda mucho a lo que hoy en día han llamado comunicación asertiva, ¿vale? Totalmente, sí. Yo entiendo que estos nombres pueden aparecer, desaparecer. O sea, a mí el nombre generalmente me da igual, el nombre que se le pone, pero el concepto, ¿vale? El tener que, el hablar, el ir al grano, el decir las cosas. O sea, aquí tendríamos de nuevo dos extremos, el decir las cosas sin tacto o el callarlas, ¿vale? Hay una tercera opción, moderada, en medio, que es decirlas, pero decirlas con hikma, ¿no? Con sabiduría, es decir, eligiendo, premeditando, con tacto, como lo quieras llamar. Y luego Dios dice, o sea, decir las cosas de manera correcta y yendo al punto en cuestión. Y luego Dios dice, yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum a'malakum. Dios rectificará vuestras acciones. Es decir, si hacéis esto, si os comunicáis de una manera concisa y clara, Dios rectificará vuestras acciones. Es decir, si las palabras que se utilizan son correctas, las cosas que hacéis o que haréis serán arregladas. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. ¿Vale? Por ejemplo, la forma en la que tú y yo interactuamos. Si yo expreso las cosas de manera correcta y te explico sin mentirte cuál es el problema, luego se rectificará nuestra situación y entonces ¿qué ocurrirá? Que probablemente habrá cambios, ¿vale? Sencillamente porque nos hemos comunicado. ¿Vale? Es como tú decías en un episodio anterior, muchos divorcios y problemas se podrían solventar de manera fácil. Cierto. Fácil entre comillas. Lo que yo diría, yo lo definiría de la siguiente forma. Es simple, pero no es fácil, ¿vale? O sea, el proceso es simple de entenderlo. Sí. No que sea fácil implementarlo. Pero es simple, es 1 más 1, 2, ¿vale? Si hay comunicación, si se dicen las cosas, entonces se rectifica la situación. Y luego Dios, de hecho, concluye وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Y entonces os perdonará vuestras faltas. Es decir, hay mucha más probabilidad de incurrir en las faltas y de hacer las cosas mal si no hay comunicación, ¿vale? Si hay una comunicación, se empiezan a hacer las cosas mejor y lo que se haya hecho mal antes se borrará, ¿vale? Y realmente, bueno, en fin, el versículo continúa, pero no es la cuestión aquí que yo quería tratar. Pero quería dejar claro eso, que de las palabras emanan situaciones. Y de la falta de comunicación, pues emanan situaciones generalmente caóticas, ¿vale? Es como por dar un ejemplo. Como si en una empresa no se comunican las cosas, cada uno hace una cosa, por un lado, cada uno se queja de lo que el otro hace mal, pero no se rectifica la situación, no sé si me explico. Sí, completamente. De hecho, hablábamos de que el matrimonio es un proyecto de vida común y como tal es un poco como en una empresa, ¿no? Que hay ciertos proyectos que hay que sacar adelante, ¿verdad?
y si no hay comunicación, el proyecto se va. O sea, realmente no lo puedes sacar a flote. Entonces, se necesita de esa comunicación para transmitir lo que necesitas o no necesitas en cada momento, etcétera, ¿no? El tema de la comunicación asertiva, pues, ¿qué es la comunicación asertiva? Básicamente es explicarle al otro tus necesidades, tu opinión, pero con cierta empatía, ¿no? Con cierta... sin brusquedad, sí, ¿vale? Porque hay mucha gente que confunde sinceridad con asertividad. Y nos encontramos con gente sincera que te está faltando el respeto constantemente, porque yo soy muy claro, voy de frente. Efectivamente, como si fuera una virtud moral. Exactamente, y esto conlleva muchos problemas en la pareja, concretamente, porque hay muchas parejas que son muy sinceras entre ellos. Sí. Son muy, muy sinceros y se faltan muchísimo el respeto. Claro. Entonces es muy distinto que tú me digas lo que piensas sin tener en cuenta mis sentimientos y a que me lo digas teniendo en cuenta mis sentimientos. Es decir, yo te digo lo que opino, lo que necesito de ti o en lo que estoy en desacuerdo contigo de una manera que la que tú no te vas a sentir ofendido. Tú no te vas a sentir atacado. Porque ¿qué ocurre cuando nos sentimos atacados? Que contraatacamos. Es así. Lógicamente no vas a poner la otra mejilla. Vas a contraatacar. Sí. Y cuando contraatacas, te olvidas del problema de raíz del que estabas hablando. Te vas a centrar en responder. Y es lo que ocurre en las disputas entre las parejas, es que no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Claro. Estamos constantes, a ver lo que dice para responder yo peor, a ver lo que dice él para responder yo peor. Y empezamos a levantar el tono y el problema se queda ahí. Correcto. Entonces, con asertividad... Que la asertividad no es solo la comunicación asertiva, es también incluye una escucha activa, por ejemplo. No es que tú me estés contando las cosas y yo te estoy escuchando activamente. Me estoy escuchándote al 100% lo que me estás diciendo. No es que te estoy escuchando esperando a que termines, porque quiero hablar yo. Que esto pasa mucho. Es que tú me estás hablando y yo estoy intentando entender lo que me dices e intentando ponerme en tu lugar. Y es así como se llegan a buen puerto, ¿no? Es como si se encuentra la solución a los problemas. Sí. Y esto hacia los niños, si los hay, idem, exactamente igual. Con los niños también tendemos a no tener comunicación. Esto es algo que afortunadamente está cambiando un poquito con el tema de que hay más conciencia con el tema de la crianza respetuosa y demás. Pero de toda la vida a los niños no se les ha escuchado. Nunca se les ha escuchado a los niños y los que mandan son los padres, tú me haces caso a mí y punto. ¿Vale? Pero a un niño tienes que escucharle, porque lo que tiene que decirte es tan importante como lo que tú le dices a él. Sí. Entonces también es muy importante transmitirle a los niños esta confianza de que ellos se sientan cómodos hablando y explicando, porque si constantemente cuando ellos nos hablan empequeñecemos sus preocupaciones. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, con los niños, a un niño se le rompe un juguete y para los padres es un juguete que valía 3 euros, 5, le damos un precio a eso. Pero el niño no le está poniendo un precio a ese juguete. Sí. Para él tiene un valor sentimental. Y si lo está pasando mal, lo tienes que respetar. Entonces, muchas veces los padres empequeñecemos, como tú dices, sus problemas, sus inquietudes, etcétera, porque son cosas de niños. Sí. Son cosas de niños, pero para ese niño es como para ti una cosa de adultos, ¿vale? Entonces, tienes que bajar a su nivel y respetar sus sentimientos y entenderle, y que se comunique contigo y dejarle que se exprese y te diga, estoy triste porque se me ha roto el juguete y yo lo quería mucho y me encantaba. Y enseñarle, es una oportunidad buenísima para enseñarle a gestionar esa tristeza, ¿no? A canalizarla de alguna manera. Y a permitirle estar triste también. Sí. Lo que quería mencionar es que, vale, vamos a imaginar, hay varios tipos de personas, ¿no? En cualquier cualidad que busques hay como 2 extremos o 2 lados, ¿no? Entonces hay personas, por ejemplo, que son muy, ¿cómo te lo diría? Vamos a imaginar que una persona es demasiado introvertida. O introvertida no sé si es la palabra, pero demasiado tímida hasta el punto de que le pasa algo malo y no lo dice, por ejemplo, como hemos hablado en otras circunstancias, acerca de abusos o lo que sea.
o quizás no es el mejor ejemplo, pero bueno, la cosa es que a esta persona le diríamos, está bien ser modesto o tal, pero tienes que venir más al punto intermedio, ¿no? De la misma forma, si alguien es tan extrovertido que no para de hablar con todas las chicas, hablar, y dices, hermano, ¿qué pasa? No, no es porque soy extrovertido. Vale, pues tu extroversión la tienes que controlar. Quiero decir, el Islam esencialmente no te va a decir ser introvertido es malo o ser extrovertido es malo, pero siempre hay un modelaje que tienes que hacer, un equilibrio, ¿no? Estaba hablando de esto porque hay personas que no comunican, ¿vale? Y te dicen, bueno, yo soy así, soy una persona fría, talla, pero si eres musulmán, tienes que aprender a comunicarte en determinados ámbitos, ¿vale? Es decir, la realidad es la que es, ¿vale? Dios no se tiene que adaptar a ti, ¿vale? Porque entonces no es Islam, o sea, es Islam. Islam es que tú te adaptas a Dios, ¿vale? Y hay una serie de características que tienes que intentar desarrollar. Lo digo porque mucha gente es en plan, ya, pero yo no soy así. Sí. Quiero decir, no eres así ahora. Quiero decir, no somos los seres humanos tenemos la capacidad de evolucionar, ¿vale? Si te da pereza, sé honesto y di, me da pereza reconocer mi error y tal. No mientas, no digas, es que yo soy así y no puedo cambiar, porque sí, puedes cambiar, ¿vale? Entonces, lo digo por este tema porque, por ejemplo, hay un interesante incidente en vida del profeta alayhi salatu wassalam, en el que uno de sus compañeros señaló a otro y dijo, ese es una persona a la que quiero de verdad. El profeta le dijo, ¿se lo has dicho? Y él dijo, no. El profeta dijo, pues ve y díselo. Es decir, hay una... tu relación realmente... Mucha gente, por ejemplo, esto lo oigo yo, y de hombres musulmanes, y supongo que de mujeres también. Yo hablo de lo que conozco. Dicen, bueno, pero lo importante es demostrarlo. Yo no tengo por qué decir te quiero, lo importante es que yo lo demuestre. ¿Sabes? Yo no soy de decir te quiero, yo no soy de... Como, vale, no eres de porque no te da la gana. Quiero decir, si realmente es una virtud, y en este din lo es, expresar el amor verbalmente, te corresponde adaptar tu naturaleza o reeducarla para esta realidad, que es natural, porque fomenta realmente una buena relación, ¿vale? No es una ley inválida, es que realmente ayuda a la relación que se digan las cosas, ¿vale? Entonces la persona tiene que adaptarse, y lo digo porque sé que hay muchos, bueno, yo hablo por hombres, que es lo que conozco, que vienen, pues, nunca vieron a su padre decir te quiero a su madre, ni en 1.000.000 de años. Entonces ellos han aprendido eso, y se justifican con frases como, bueno, lo importante es que el amor se demuestre. Yo te demuestro que te quiero, me da igual. Hay mucha gente que dice te quiero. Esta es la típica justificación, buscar el extremo opuesto para justificar el tuyo. Es que hay mucha gente que dice te quiero y luego se apuñalan por la espalda. Bueno, pues eso está mal, pero eso no significa que tú no tienes que decir te quiero, ¿verdad? O sea, es difícil educarte, lo sé, pero no te excuses tanto y busca moldarte. Te lo digo yo personalmente que yo no era muy de decir estas cosas, pero lo he aprendido porque es la verdad. Y es como se tiene que hacer. Sí, es un poco estas personas que dices que no dicen te quiero y tal, que vienen de familias en las que no, que conocemos, ¿no? Que no se dicen te quiero sus padres. Muchas veces pues esos padres han sido educados como machos, ¿vale? Que no pueden mostrar sus sentimientos, ¿vale? Porque eso claro, eso es feminizarlos, digamos, ¿no? Sí. Entonces, y eso está muy mal. Y al final son víctimas en ese aspecto, ¿no? De esos patrones, de esa educación que han recibido. Pero como adultos, como decíamos en otra ocasión, son responsables de cambiar esos patrones de conducta, ¿no? Y se puede hacer, y cuesta mucho, por supuesto, como cambiar cualquier cosa que está arraigada en ti, pero hay que hacerlo. También está el extremo de la gente que dice te quiero sin parar. Sí. Y no lo siente. Entonces, aquí hay que buscar el equilibrio, y es tan difícil entre las personas encontrar el equilibrio que... O gente que dice te quiero y no actúa en consecuencia. También, exactamente. Que eso vendría a ser realmente problemático, porque aquí entraría en lima taquluna ma la taf'alun. ¿Por qué decís lo que no lleváis a la práctica? Exacto. Y es también, o sea, que existe ese extremo es innegable. También. Lo que pasa es que siempre el extremo A se justifica con el B y el B se justifica con el A, y estamos... Siempre, ambos tendríais pues, que en cierto modo venir a una postura intermedia. Y para eso se necesita comunicación. Sí, indudablemente. Por ejemplo, si yo necesito de ti que seas más verbal conmigo,
No, es que esto es lo que se tiende a hacer, ¿no? Empezar, a mí nunca me dices te quiero, fulanita le dice siempre a su marido que la quiere, cuando acaban de hablar por teléfono siempre le dice tal. Esto es lo que se suele hacer. Y esto lo único que hace es que tú te frustres conmigo porque pienses, esta mujer siempre está insatisfecha con lo que hago, ¿no? Pero sin embargo, si yo te lo expreso de una manera asertiva, me gustaría que fueras más verbal conmigo, con tus sentimientos. Porque me hacen sentir bien. Ya sé que te cuesta, pero me gustaría si pudieras ser un poco más verbal conmigo. Y tú igual, ¿no? Esta es la manera en la que se llegan a los entendidos, ¿no? A buen puerto, digamos, en una relación de pareja y en una relación en general con los hijos, y esto es importante enseñárselo a ellos. Y de nuevo, enseñárselo a ellos, a tu hijo, de hecho, es como un caso extra, no digo más importante, ¿no? Pero a tu hijo le estás... Hay una cosa que llaman hadith nafsi, que es el discurso que hay dentro de tu nafs, ¿no? El discurso interior. La voz interna. Y tú estás formando ese hadith nafsi de tu hijo, ¿no? Quiere decir, entonces, si tú a tu hijo le dices te quiero, haces las cosas bien, te lo curras, lo intentas. Cuando se equivoca le dices, esto es normal, esto es normal. Esto es normal. Luego él va a oír esa voz siempre. Eso es una forma en la que tu comunicación con tu hijo es crucial, ¿vale? Claro. Pero luego hay otra cosa, que es el hijo mirando a papá y mamá, cómo se comunican. Volvemos a lo de siempre. Es decir, si yo me comunico contigo y te expreso verbalmente también, que cuando te quiero, cuando te expreso que te quiero y tal, y te expreso también cuando te tengo que expresar, oye, alguna cosa que has hecho no me ha acabado, me ha resultado desagradable. O sea, no digo que tú como persona eres mala. Claro. Digo que esta cosa que has hecho no me gusta. El niño va a aprender eso. O sea, los niños están aprendiendo y luego será un marido así o un marido asá, como consecuencia de lo que ha estado observando. Nada, eso es todo lo que quería comentar. Sí. Con respecto a los niños, de cómo se les habla a ellos, importantísimo el tema que has dicho de cómo crear esa voz interna en ellos, ¿no? Esa voz que les va a seguir toda la vida. Porque esto es un patrón que se repite. Cuando escuchas a gente pues, con una autoestima baja y personas con cierta inseguridad en sí mismas, falta de confianza y demás, sus mensajes internos y circulares, además, que están ahí, venga y no van a ninguna parte, cada vez que van a intentar hacer algo es que yo no voy a poder con esto, que yo con esto no puedo, no soy suficiente, lo hago todo mal, cada vez que intento hacer algo se me tuerce. Si tú a esa persona le preguntas qué solían decirte tus padres cuando eras pequeño, te va a decir exactamente lo mismo. La frase literal. Mi madre me solía decir que siempre estoy igual. Que nunca voy a valer para nada. Sí, ese tipo de cosas. Y a lo mejor esa madre no lo hace a malas, porque hay muchos padres que lo hacen a malas y padres que no. Pero tú estás creando esa voz interna de esa persona que le va a acompañar toda la vida. Entonces es importante que a ese niño le digas te quiero, eres valioso, eres que está orgulloso de ti. Lo que haces está muy bien, no pasa nada si te equivocas, si pierdes no pasa nada, como el otro día el mayor, que se frustró mucho porque había perdido, pero yo le dije, ¿pero has ganado alguna vez? Y me comentó, sí, he ganado una vez. Y digo, ¿y entonces? Tienes que estar orgulloso, ¿no? De que has ganado una vez, porque vas a perder muchas veces, pero lo vas a seguir intentando y vas a ganar una vez, ¿no? Y de eso se trata, de enseñarles a perder, a que perder no está mal, que está bien. Todo ese tipo de cosas que van a generar pues esa voz interna que les va a acompañar siempre. O sea que la comunicación yo diría que es la base de todo. Sí. Bueno, espero que os haya resultado de beneficio y que lo compartáis. Y de nuevo, en próximos episodios seguiremos tratando temas súper relevantes y súper importantes. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.